Buenos días, feliz domingo, bienvenidos otra vez a El Mundo Economía y Negocios. Hoy estamos cumpliendo 6 meses en el aire con ustedes a través de Globovisión para llevarles los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria y que tienen que ver con la economía, aquella ciencia, aquel concepto que a veces parece tan distante, pero que está más cerca de usted de lo que usted y su familia creen. Esta semana hubo una buena noticia para todo el mundo. En Europa, los líderes de las 17 principales economías del bloque de la Unión Europea se pusieron de acuerdo finalmente para un plan de rescate que puede conjurar, puede evitar el riesgo de una crisis económica internacional que hubiera terminado arrastrando a todos los países. Aunque los detalles no están todavía afinados y faltan algunas cosas concretas, ya ese acuerdo ha sentido un efecto, se ha sentido muy bien en los mercados internacionales. Estos países decidieron cortar por la mitad, darle un descuento de 50% a la pesada deuda de Grecia, uno de los países más pobres del bloque europeo y que mantenía en vilo a todos los demás. También se decidió capitalizar a los bancos de Europa que pueden estar en riesgo porque han comprado deuda de Europa, de Grecia particularmente, y esta deuda podría perder valor y afectar sus cuentas financieras de estos bancos. También se creó un fondo, o se alimentó más el fondo existente hasta llevarlo a una cifra astronómica, una cifra que equivale a las exportaciones de petróleo de un país como Venezuela durante 10 años. Son 1 billón de euros, una cifra enorme que servirá supuestamente para prevenir futuras crisis que puedan afectar la economía internacional. Mucha gente nos pregunta cómo se vincula la crisis griega y la crisis europea con América Latina y en particular con Venezuela. Hay muchas formas de conectar, pero la mayor, la más evidente y la más importante es el precio del petróleo. Solamente en esta semana el barril Brent de 159 litros ganó $5 y acumula al cierre de octubre un alza de 11,5%, cerca de 12%. Si la economía mundial se calma, si las perspectivas de que la crisis pueda ser controlada, se estima que habrá una demanda mayor de energía por parte de los principales países ricos del mundo y eso beneficiará a grandes exportadores como Venezuela. Pero en Venezuela la situación no está tan bien para toda la economía, particularmente el sector privado está acusando castigo, al menos el sector privado tradicional, el que está agremiado en las principales cámaras de empresarios. Esta semana en Benanchán, la Cámara Venezolano-Americana de Industria y Comercio llevó a cabo un foro muy interesante de las 100 principales empresas del país. Fue una oportunidad de oro para ver cómo está este sector, cuáles son sus principales problemas y cuáles son las perspectivas para los próximos meses, en particular para 2012, un año electoral donde el presupuesto nacional aumentará el gasto en 45%, es decir, casi el doble de la inflación esperada para el cierre de 2011. Vamos a abordar el análisis de este cuadro a partir de la voz de los empresarios que representan a las principales cámaras del país. Adelante. Estamos en un crecimiento anémico, muy poco por encima de lo que es el crecimiento poblacional, con una inflación muy alta y con unas grandes restricciones cambiarias y de control de precios que impiden que haya más inversión y más creación de empleo. Si hay restricciones cambiarias y hay restricciones para hacer las importaciones de los componentes, las materias primas, la producción nacional se ve afectada y no se consiguen los productos completos. Entonces es muy importante para también que haya más abastecimiento y haya menos inflación, que haya más oferta. Y para ello tiene que haber más confianza y para que haya más confianza el Estado de Derecho y las menores regulaciones son clave. Los gerentes venezolanos son héroes, se adaptan, son reconocidos mundialmente como muy llenos de capacidad de adaptación y ante las variables cambiantes y para sobreponerse a los tremendos obstáculos que hay para gerenciar una empresa en Venezuela. Bueno, el sector privado sin duda es el espinazo de la economía venezolana, el que genera la mayor cantidad de empleos, el que genera la innovación, el que hace que Venezuela sea todavía un país vibrante. Y no hay que recordar que la empresa privada es progreso para todos los venezolanos. A nosotros nos enseñan en la universidad, en la academia, que uno tiene que tener un portafolio de productos variados. Sin embargo, nuestra realidad es diferente.
Nosotros no podemos mantener lo que es un esquema ideal de portafolio de productos. Nosotros lo que hacemos es adaptarnos al medio que estamos viviendo y tratamos de proveer la mayor variedad dentro de lo que nosotros podemos conseguir dentro del mercado. Nosotros improvisamos todos los días porque con las herramientas que tenemos que ir trabajando. El contexto económico de Venezuela es bastante complejo y complicado. Hay una gran incertidumbre por la serie de intervenciones que el Estado está teniendo en la economía y por las agresiones a la empresa y a la propiedad privada. Y eso hace que se retraiga la inversión y se retraiga la posibilidad de generar empleo y de generar riqueza en Venezuela. Yo creo que se requiere de una buena dosis de creatividad, se requiere de una buena dosis de ingenio para sortear las dificultades que se le presentan al empresario para obtener insumos, para obtener productos y para poder incrementar su cartera. No hay una alternativa sino esa. En economía hay un indicador clave para medir cómo es el proceso de crecimiento de la capacidad instalada de una economía para producir más bienes y servicios para su población. Se llama formación bruta de capital fijo y no es más que una cuenta macro que mide cuánto se ha invertido, por ejemplo, en transporte, en maquinarias y equipos y en construcción inmobiliaria. Solo para fines ilustrativos vamos a mostrarle la tendencia que ha llevado este indicador desde el año 2005. En particular, la línea verde ilustra cómo ha sido el comportamiento de la inversión del sector público, que ha venido creciendo dramáticamente, especialmente hasta el año pasado, 2010, últimas cifras disponibles del Banco Central. Este color morado es el sector privado venezolano. Aquí se ve cómo ha ido perdiendo espacios gradualmente y se está disminuyendo, lo que podría coincidir también con el discurso del sector empresarial. Pero por otra parte, hay otro sector emergente en Venezuela que no está muy bien documentado, un sector privado que está trabajando de cerca con el gobierno en grandes proyectos asociados a créditos, a endeudamiento que ha contraído Venezuela con sus nuevos aliados políticos y económicos. Por ejemplo, los proyectos en construcción con China, con Bielorrusia, con Brasil, con varios países como Irán, por ejemplo, que han venido a prestarle dinero a Venezuela a cambio de que se contraten operaciones de empresas de estas naciones que han enviado aquí técnicos, ingenieros, junto con el dinero. Estas empresas contratistas están trabajando de cerca con este sector medio público, medio privado internacional, pero no hay cifras claras hasta ahora sobre cuál es su verdadero impacto en la economía nacional. Es decir, mientras las cámaras tradicionales, los empresarios agremiados desde hace muchos años y organizados muy bien, se quejan de la escasez de oportunidades, paralelamente está surgiendo otro negocio. Muchas de estas empresas están agrupadas en Empreven, que dicen que es la fe de cámaras del gobierno, donde está su presidente Alejandro Uzcategui, muy entusiasmado y nos ha dicho que para el año 2012 se espera que este sector repunte gracias al aumento del gasto público. Ahora vamos a una breve pausa y regresamos con más de El Mundo, Economía y Negocios.